Precisamente la pandemia. La pandemia ha sido una escuela de vida. Vamos a pensar más en positivo de vida y de salir adelante que no en lo trágico. Pero las pérdidas provocadas por las situaciones que hemos visto de la pandemia han impulsado medidas para mejorar las cadenas de suministro. Estás escuchando Riesgos 360, el podcast de WTW sobre gestión de riesgos emergentes para tu organización. Bienvenidos a Riesgos 360. Os saluda, como siempre, Alberto Rodríguez, conductor de este espacio. Hoy venimos con un tema que ya hemos comentado anteriormente en este podcast, la famosa cadena de suministro tan castigada y tan mencionada estos años, debido fundamentalmente a la pandemia y ahora azotada de nuevo por la crisis de Ucrania. Para hablar de ello, nos fijamos en el reciente informe de WTW, que ha encuestado a más de 800 directores de riesgo y cadena de suministro dentro de una gran variedad de compañías entre Europa, América del Norte, Asia-Pacífico y América Latina, y cuya principal conclusión es que aunque hemos aprendido mucho de la disrupción de los últimos años, precisamente esa incertidumbre global está aumentando el riesgo en la cadena de suministro. ¿Cuáles son las principales ideas de acuerdo con los especialistas del sector? ¿Cuáles son los principales riesgos a los que tendrán que hacer frente y, sobre todo, qué soluciones pueden ser puestas en marcha? Para darnos respuesta, se encuentra hoy con nosotros Fernando Redondo, director de Gerencia de Riesgos de WTW España. Fernando, me alegro de saludarte una vez más y verte de nuevo por aquí. Pues nada, muchas gracias Alberto, muchas gracias también a las personas que más adelante escuchen este podcast. Y bueno, pues efectivamente el informe realizado por Willis Towers Watson o WTW, como nos gusta decir ahora, son varias, ¿no? En primer lugar, Las conclusiones, quieres decir. pues sí, las conclusiones, disculpa, al final. Bueno, pues se han producido pérdidas económicas mucho mayores de las inicialmente previstas o a corto plazo. Es verdad que las empresas están tomando medidas para aumentar su capacidad de adaptación. Se ha producido una falta de datos y transparencia, que son trabas importantes. También es verdad que las empresas carecen de soluciones de seguros para gestionar los riesgos. Este es un tema que daría para un podcast en sí mismo, y que ahí dejo el reto. Luego vamos Vamos a, a profundizar un pelín más sobre esta idea. Perfecto. Bueno, hay coberturas insuficientes en pólizas de interrupción de negocio, en lo que es la pérdida de beneficios y también para los riesgos climáticos. Los riesgos económicos y cibernéticos son los que más destacan en la encuesta nuestros encuestados. Como no Y las podía ser de otra empresas manera. y no puede ser de otra manera, efectivamente, y las empresas tienen capacidad de influir en los riesgos, pero no los controlan. Así, por ejemplo, pues los climáticos, ¿no? Acabamos de ver los dos terribles problemas en, bueno, fenómenos climáticos, como ha sido el terremoto en Marruecos y la terrible inundación de Libia, que ha pasado un poco más desapercibida, pero que van 20.000 muertos, ¿no? Es Terrible. realmente terrible. Y siguiendo un poco con este hilo, en tu opinión, y también, más bien de acuerdo a lo que recoge el informe, pero comentado por ti, claro, ¿cuáles son las tendencias a observar en este 2023 si queremos que la gestión de la cadena de suministro no se salga de madre, si me permites la expresión llana? Sí, sí, bueno, es una expresión muy gráfica, pero que todos entendemos. Bueno, principalmente, pues podemos hablar de la desglobalización, que es una tendencia que sigue y se mantiene en el tiempo y que ya veníamos viendo en tiempo atrás. Una digitalización absoluta de todas las operaciones, que esto también es una tendencia que se sigue produciendo y marcando de una forma tremenda y con mucha inversión por parte de las compañías. La inflación, que aunque sobre todo en los mundos OCDE pues se están atacando de una manera o se está atacando de una manera muy decidida, pues todavía no está del todo controlada, está creando pues ciertos problemas. Podemos hablar de Europa y de España en particular. Escasez de mano de obra. La mano de obra especializada pues es difícil de encontrar en todo tipo, desde la construcción a la ingeniería, a la construcción de barcos. Bueno, no hay ni actividad que no se queje y es realmente un problema de escasez de mano de obra. Los problemas de sostenibilidad, con todas las agendas 2030 y todo el movimiento internacional del cambio climático.
Y por supuesto, el COVID, ¿no? Que no ha desaparecido. De hecho, bueno, en estos meses post-verano, pues por ejemplo en España, pues todos somos conscientes de que el COVID está todavía aquí. Entonces, bueno, pues es algo que en los riesgos hay que tener en cuenta y que todavía no podemos decir que esto ha terminado del todo. Totalmente. De hecho, personas de mi entorno cercano se han visto de nuevo infectadas por Exacto. este maldito virus, con lo cual es una realidad y una realidad a la que habrá que prestar atención para este próximo otoño-invierno. Siguiendo un poco con lo que nos han revelado los encuestados de este estudio, queremos abordar cuál es la realidad del mercado en concordancia con estas opiniones. ¿Qué se está viendo, Fernando, de acuerdo a lo que recoge el informe, en el marco de la realidad del mercado asegurador? ¿Qué está pasando de acuerdo a todos estos factores que acabas de comentar? Bueno, uno lo hemos mencionado casi al final de la anterior pregunta que me has hecho, ¿no? Es precisamente la pandemia. La pandemia ha sido una escuela de vida. Vamos a pensar más en positivo de vida y de salir adelante que no en lo trágico. Pero las pérdidas provocadas por las situaciones que hemos visto de la pandemia han impulsado medidas para mejorar las cadenas de suministro, por ejemplo, cuantificando costes de las disrupciones, adaptación para aumentar la solidez de las empresas. Ujú. Y, por ejemplo, pues vemos dos temas muy interesantes desde el punto de vista de Willis Towers Watson, ¿no? Que es en el transporte marítimo y en los riesgos materiales, ¿no? Son dos puntos en los cuales pues, nos tenemos que detener, ¿no? Las empresas, además, bueno, pues han aumentado la transparencia y reducido la complejidad, es decir, hacer las cosas más sencillas, que parece algo de sentido común, pero a veces no lo es tanto, adaptando enfoques proactivos de las cosas, abordando los problemas de suministro y visibilidad. Y bueno, pues en el caso de Willis Towers Watson, pues hemos aportado pues, a hacer un diagnóstico de la cadena de suministro, ¿no? Que es algo pues, que se sabía y que todo el mundo tiene en la cabeza, sobre todo los directores de logística y los principales responsables de las empresas, pero yo creo que ahora lo que hemos hecho entre todos y desde Willis Towers Watson, desde luego, es ponerlo casi en el primer lugar de la lista de preocupaciones para el comercio mundial, ¿no? Porque de esto va la cadena de suministro, del comercio mundial del que vivimos todos. Es muy importante y no es nada de perogrullo esta idea de reducir la complejidad en los procesos, sobre todo en las empresas grandes, cuando es necesario activar algún tipo de protocolo que sea inmediato, sobre todo en las situaciones que hemos visto y de las cuales hemos sido testigos en los últimos tiempos, que se necesita una respuesta inmediata. Así que en ese sentido creo que tiene mucha lógica, ¿no? Sí. Comentabas que se han implantado mejoras, precisamente, bueno, lecciones aprendidas a lo mejor incluso con relación a esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir como sociedad. El informe recoge, lo decía al principio del podcast, que esta incertidumbre global a la que estamos asistiendo en los últimos años, porque nos está tocando vivir situaciones nuevas, está provocando el aumento de los riesgos en la cadena de suministro. ¿Esto en qué se traduce, Fernando? Bueno, pues mira, se traducen muchas cosas, pero recientemente, haciendo una lectura del informe de riesgos de Naciones Unidas, existe bastante paralelismo entre Ujú. las conclusiones de este informe de Naciones Unidas con las conclusiones precisamente de este trabajo liderado desde Willis Towers Watson, ¿no? Al final, pues lógicamente son riesgos económicos, los riesgos que hemos aludido de la pandemia, los riesgos de ciberriesgo. Y por ciberriesgo yo entiendo todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, es decir, cómo somos dependientes de la seguridad de la información, el clima, y por clima entendemos también todo el tema de los desastres naturales. Y no quiero ser pesado, pero realmente pues, los dos últimos nos los han puesto encima de la mesa y de una forma muy desgraciada. Los Y que son de problemas de candente actualidad, perdóname que te interrumpa. Totalmente, totalmente. La sostenibilidad, muy enlazado con el anterior, con el clima. Y pues, hablando de clima, pues por ejemplo, un caso práctico, ¿no? El tema de lo que está ocurriendo en el canal de Panamá, ¿no? Que realmente porque el agua del pantano que tiene que proveer a las esclusas, pues realmente no llega, porque ese agua la necesitan para el consumo humano. Entonces esto se está provocando un problema que hace 2, 3 años pues no era previsible que ocurriera. Entonces, si no llueve, pues el canal de momento da tráfico, pero es mucho más lento que si el agua pudiera fluir
con la cantidad necesaria, ¿no? Riesgos reputacionales, riesgo geopolítico. El Canal de Panamá es un caso muy bueno porque no deja de ser un riesgo de clima, no deja de ser un riesgo de mercado, no deja de ser un riesgo económico, pero es un riesgo geopolítico también. Y bueno, esto sería un poco a grandes rasgos, ¿no? También en el tema de ciberseguridad sí me gustaría decir que, por ejemplo, pues en España y para mitigar, ¿no? Pues toda la parte de puertos que he mencionado hace un momento, pues los temas de ciberseguridad pues han llevado a tomar decisiones de sacar contrataciones públicas, pues a través de fondos Next Generation, etcétera, precisamente para mejorar toda la seguridad de la información de forma que esas grandes autopistas de comunicación comercial, que son los océanos, cuando lleguen a puerto, pues no tengan disrupciones, digamos, de seguridad informática más allá de las climáticas, porque la conjunción de una disrupción de la cadena de suministro climática, que probablemente no puedas evitar, aunque puedas intentar controlar, pues si además se combina con una disrupción informática, pues realmente puede provocar una ruina, ¿no? Entonces, realmente, pues la combinación de estas soluciones pues son interesantes, Alberto. Escuchándote me di cuenta de que es cierto que hay ciertas realidades que estamos viviendo tal vez por primera vez, como esta realidad climática, ¿no? El tema de la sequía que está afectando a la logística en el canal de Suez. Y luego después está este otro ejemplo de la ciberseguridad y de ese aumento, esa inversión para aumentar la protección. Es decir, ¿a dónde voy con esto? A que son riesgos que probablemente con una buena planificación previa sean evitables, que es al final em, una de las ideas que recoge nuestro estudio, que muchas de las causas del riesgo en la cadena de suministros son evitables. ¿Qué Oye, recomendamos desde WTW para sí, abordar los riesgos en la cadena de suministros? yo creo que has dicho algo importante y hay que añadir la prevención, porque a veces se Eso puede es, evitar, pero a veces no es del todo evitable, pero sí hay que aplicar medidas preventivas, ¿no? para reducir el Eh, impacto. Exactamente. Es un tema que, bueno, vemos mucho en los mapas de riesgos. Lógicamente, pues qué medidas preventivas tienes para mitigar el impacto y probabilidad de que algo suceda, porque algo va a suceder, ¿no? Por supuesto, el conocimiento de los datos, que es clave en la gestión de los riesgos. Esto es un tema que también se nos hincha la boca, el conocimiento, el manejo de los datos, pero realmente es esencial. Es esencial tener estadística, tener número para poder hacer análisis de antiguo, de presente y proyectar a futuro. Eso básicamente hoy lo dan los cálculos analíticos. Y bueno, pues desde Willis Towers Watson ofrecemos toda clase de soluciones de cálculos analíticos para los riesgos. Eso es un tema importante, pero hay que tener un buen dato. Bueno, necesidad de esos datos para lograr más transparencia, eso va íntimamente relacionado con lo anterior. Faltan soluciones en materia de seguros, que antes dijiste que nos íbamos a referir y efectivamente este es el punto. Nos gustaría poder decir que hay más soluciones aseguradoras para ciertos problemas, pero no los hay. Entonces esto es un reto y esta encuesta que hemos hecho a más de 800 empresas a nivel mundial, pues nos viene muy bien para hacer un poco o mucho de lobby hacia las aseguradoras y reaseguradoras, porque el riesgo existe y bueno, pues es cuestión de hacer cálculos de la prima suficiente para que un riesgo pueda ser cubierto, pero realmente no tenemos todas las soluciones aseguradoras, tenemos más conocimiento del riesgo que soluciones aseguradoras de mitigación. Y esto es un reto. Con lo cual, Sí, mientras llegan esas soluciones o mientras el mercado nos ofrece ese tipo de soluciones, es primordial controlar al milímetro la gestión de riesgos para anticiparnos ante esas múltiples contingencias, que es una de las conclusiones finales que luego aludiremos al final de la entrevista. Simplemente quería hacerte ese pequeño apunte en este punto que estabas comentando. muy bien. Bueno, también es verdad que observamos que las empresas tienen influencia sobre la gestión de riesgos. La gestión de los riesgos ha mejorado radicalmente en las empresas. La pandemia ha ayudado, qué duda cabe. Pero bueno, yo creo que la conjunción de la realidad, de lo que vemos de nuestro entorno, también es verdad que toda la gobernanza
toda la legislación de la gobernanza y del cumplimiento ha ayudado enormemente en todos los países. Nosotros, lógicamente, conocemos más la parte europea y la parte española, y eso ha hecho pues, que las empresas den un salto de calidad en cuanto al conocimiento de los riesgos y las inversiones que realizan los departamentos de auditoría interna, los departamentos de gerencia de riesgos, los Chief Risk Officer en las empresas donde existen y demás. Y realmente pues estamos en un momento muy maduro. No todavía a lo mejor terminado, porque bueno, siempre se ha entendido que esto es para gran empresa o empresas cotizadas, pero qué duda cabe que la labor de apostolado que también hacemos muchas veces desde los departamentos de consultoría de estas materias está teniendo resultado, porque estamos viendo que la gestión de riesgos está bajando a niveles de empresas menores, ¿no? Que además viene a coincidir mucho con, bueno, siempre me gusta hablar de ciertas normas como la ISO 31000, que ya venía y se publicó en el año 10 hablando de este tema, ¿no? Es decir, oiga, la gestión de riesgos hay que hacerla en todo tipo de empresas y en función de su tamaño y posibilidades. Parecía un gran principio, pero este principio, pues 10, 11, 12 años después, es una realidad. Alberto, yo creo que bueno, pues era acertado y los que diseñaron aquella norma, desde luego, no pudieron ser más visionarios. Como es natural, es que el riesgo afecta a cualquier tipo de empresa y de persona. Lo que pasa que efectivamente cada riesgo dimensionado, ¿no?, a la realidad y a la circunstancia de la entidad o de la persona, porque dependiendo de su tamaño, dependiendo de su sector y de su actividad, tendrá unos riesgos y tendrá otros. Al final es la personalización y la particularización de, pues precisamente de esa estrategia. Exactamente, pero quería añadir que la empresa que lo que hace es asumir riesgos, porque eso es lo Ujú. que caracteriza al mundo empresarial, ha cambiado y no solamente se preocupa que también del resultado económico, sino que el riesgo se pone o está puesto en el primer nivel del management de la compañía, y la gestión del riesgo se toma como un elemento esencial a la hora de la toma de decisiones. Es decir, que es una combinación de resultado económico, por supuesto, pero también de evaluación del riesgo. La suma de ambos, al final, lo que hace es tomar decisiones informadas que contribuyen a que la decisión sea óptima. Y eso, pues lógicamente, tiene que llevar aparejado que el beneficio final sea mejor, ¿no? Porque si algo tiene un riesgo que me impide que realice esa operación, pues no la voy a realizar. Y bueno, pues esa profesionalización del riesgo, esa nivelación o importancia de esa gestión del riesgo en la toma de decisión es algo que no estábamos tan acostumbrados y que ahora es una realidad. Eso es lo que quería matizar. Pues bien matizado, parece una forma de trabajar más inteligente y más acorde pues, con el siglo en el que nos encontramos. Pues Fernando, para terminar, quería lanzarte la pregunta obvia, que es ¿cuál es la conclusión a futuro para seguir mejorando en la gestión de riesgos de la cadena de suministros, que hace un momento he hecho un poquito de spoiler, pero yo quiero que tú me la respondas bien? Bueno, yo creo que vamos por el camino adecuado, es decir, primero la cadena de suministro, pues hay que conocerla. Evidentemente hay distintos elementos de la cadena de suministro. Tiene una relevancia importantísima y cada vez más en un mundo tan globalizado. Y evidentemente, pues tenemos que seguir avanzando y aplicando técnicas de seguridad y de prevención, como hemos venido diciendo durante la charla de hoy, ¿no? Entonces, al final, pues también hemos visto que hay ciertos, bueno, sobre todo Europa, ¿no? Donde realmente, pues, toda la materia legal ha ayudado mucho, ¿no? La materia que regula las infraestructuras críticas, ¿no? A nivel europeo, como decía, que luego, por supuesto, tuvo su traslación normativa a los distintos países de la Unión y empezamos hablando en el año 2011, 2012, es decir, que ya tenemos mucho recorrido que realmente también ya han sido una realidad. Cuando hablábamos antes de la pandemia, muchas personas no sé si han sido conscientes de que hayamos tenido luz, gas, teléfono, la logística haya funcionado, los bancos no hayan parado, etcétera. No es una casualidad, sino que toda esta normativa, que ya digo, lleva 10, 12 años siendo no solamente una normativa teórica, sino práctica, ¿eh? Pues realmente ha ayudado muchísimo, ¿no? Es decir, que tenemos grandes avances legislativos y digo, y avances que se han llevado a la realidad técnica, ¿no? Adoptando medidas
como planes del operador, planes logísticos, planes de continuidad de negocio, DRPs informáticos en las empresas, etcétera. Mira, nosotros siempre me gusta ponerlo como ejemplo. Willis Towers Watson en la pandemia para nosotros fue una prueba de fuego como a miles de empresas por el mundo, ¿no? Es decir, no paramos ni un solo minuto porque nuestra resiliencia informática fue excelente, ¿no? Y a día de hoy pues se sigue demostrando que lo fue. Entonces, bueno, yo creo que ese es el camino. Intentar, lógicamente, anticiparnos a los problemas hasta donde eso es posible, aplicar medidas preventivas y correctivas, seguir trabajando en la materia legal. Y bueno, pues ahora efectivamente también empiezan a surgir, aunque yo creo que ya no es que hayan surgido, es una realidad, pues nuevas problemas o nuevas ventajas, ¿no? Porque al final no me atrevo a decir qué va a ser realmente cómo es la inteligencia artificial, bueno, sumado al ciberriesgo, pues realmente entramos en un mundo nuevo y que, bueno, pues que hay que afrontar con diligencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas son las grandes conclusiones. Yo ya no sé si para el futuro, para el futuro de mañana, si el futuro empieza hoy, en fin, esto es todo ya muy discutible, pero lo que está claro es que esto es un proceso continuo, como les gusta decir a los ingenieros, y los procesos continuos pues tienen esto, que no paran y que, bueno, pues no puedes permitirte el lujo de no trabajar de una forma diligente, conocer muy bien los temas y, como decía, intentar anticiparte al problema. Pues Fernando, da gusto irte, pero hemos llegado al final de este encuentro. Como Bueno, muchas siempre, gracias. un placer hablar contigo y espero que te hayas encontrado muy cómodo. Me he encontrado muy a gusto y, bueno, a disposición de vuestra y de quien quiera contactar con nosotros para compartir nuestras experiencias con ellos. Muchas gracias. A ti siempre, Fernando. Y a los que nos escucháis ahora mismo, si habéis encontrado interesante el tema, estad atentos porque muy pronto volveremos con un capítulo dedicado por entero a la cadena de suministros del sector alimentación y bebidas. Lo veremos en una próxima edición de Riesgos 360. Os esperamos. Gracias por escuchar Riesgos 360. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre gestión de riesgos en nuestro blog WTW Update y en nuestro canal de LinkedIn y Twitter de WTW España. Anticípate y convierte el riesgo en un camino hacia el crecimiento.